Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula La fe de Abraham. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, leamos juntos en la sección que va del versículo 1 al 3 del capítulo 4 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gaebelin comenta que los judíos se jactaban de que alguien como Abraham fuera el padre fundador de su nación. Era motivo de orgullo para ellos decir que este gran hombre, alguien que fue llamado amigo de Dios, fuera el ancestro de todos ellos, y se referían a él con gran aprecio, llamándole Abraham nuestro padre. Esta expresión es todavía muy comúnmente usada por los judíos ortodoxos, como lo fue en los días de Juan el Bautista, cuando éste les advirtió en Mateo 3:9, que dice: No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo que Juan les quiso hacer entender es que ser descendiente de un gran hombre no nos hace un gran hombre, y ser descendientes de alguien que alcanzó justicia delante del Señor no significa que nosotros la hayamos alcanzado. Dios puede levantar hijos a Abraham de cualquier parte, incluso de las piedras, lo cual fue una figura usada por Juan para decir que un hijo de Abraham, es decir, alguien que tiene la misma fe que Abraham tuvo, puede provenir de cualquier lugar y no exclusivamente de aquellos que son estrictamente sus descendientes según la carne. Dicho de otro modo, la ascendencia según la carne no nos hace aceptos delante del Señor, sino la fe. Porque, ¿cómo fue Abraham considerado justo ante Dios? ¿Estaba justificado guardando la ley? Eso era imposible, porque la ley vino 430 años después de Abraham. Entonces Abraham no fue justificado por las obras. Era un pecador como cualquier otro ser humano. No tenía obras que lo justificaran, pero ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham simplemente le creyó a Dios cuando le dio una promesa y Dios dijo: no tienes justicia, pero yo tomo tu fe en lugar de tu justicia y te considero justo. Así que la fe de Abraham le fue contada, considerada y contabilizada como justicia. Entonces hay una diferencia entre la justicia de Dios, que condena al pecador en los capítulos 1 al 3 de Romanos, y la justicia de Dios imputada al pecador, que cree en este capítulo 4. La justicia es demandada por la ley de Dios y por la conciencia que Él puso en nosotros. Pero ninguno de nosotros pudo alcanzar a tal justicia personal. Como Abraham, solo llegamos tan lejos como para ser considerados justos delante de los hombres, pero delante de Dios seguimos siendo injustos. Esto es lo que vemos en los capítulos 1 al 3 de Romanos. En el capítulo 4 comenzamos a ver cómo esa justicia que nos condena también puede salvarnos. Esta es la justicia que Dios pone en nuestra cuenta por la fe. Y una declaración bendita es aquella que encontramos en el versículo 5 de Romanos 4. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham procuró ser correcto delante del Señor con varios tropiezos en el camino. Pero él nunca trabajó por su justificación, sino que creyó a Dios, y esa fe es la que Dios estimó como justicia y puso en la cuenta del patriarca para justificación de su alma. Él no trabajó para su justificación, sino que creyó, y al que no obra, Dios le da recompensa. ¿Y qué recompensa? Lo que Dios pone de su parte para aquellos que creen en aquel que justifica al impío, solo se conocerá plenamente cuando los pecadores redimidos estén en su presencia, como leemos en Juan 17:22, que dice: la gloria que me has dado yo les he dado, y lo que ha de ser esa gloria bendita. Así la fe se cuenta por justicia y tiene su recompensa de gloria por medio de la gracia. La declaración de Gálatas 3:7 en relación con estos versículos debe ser examinada, porque dice: así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia,
Por tanto, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo Dios que justificaría por la fe a los que no son estrictamente hijos de Abraham según la carne, dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Usted no tiene en su familia personas que hayan sido piadosas y temerosas de Dios? Tal vez como eran los judíos de los tiempos de Pablo y de hoy, su familia está aferrada a una religión de salvación por obras, contraria a la fe, que no obra sino que confía en aquel que justifica al pecador, como creía Abraham. Bueno, como dijo Juan, Dios puede levantar hijos de fe aún de las piedras. Usted puede no tener nada que ver con la fe del Evangelio de vida en Cristo Jesús. Tal vez incluso usted se haya opuesto a esta fe, pero si usted cree a Dios que Él puede poner justicia en su cuenta en lugar de pecado, culpa y condenación, créalo. Él le hará por su fe uno más de sus hijos, como hizo con Abraham e incontables almas que han creído y hoy disfrutan del perdón de sus pecados y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por otra parte, si usted, como aquellos judíos religiosos y como los religiosos de tantas religiones, se aferra a la idea de que por ser descendiente de un gran hombre o mujer, Dios le tendrá por justo y le abrirá las puertas del cielo, le pedimos, querido amigo o amiga, que quite esa idea de su mente, porque solo la fe le hará salvo delante del Señor. La ascendencia según la carne puede dejarle buenos ejemplos de cómo hay que comportarse en la vida, pero delante del Dios vivo y verdadero, seguir esos buenos ejemplos no contribuye en nada a su salvación, porque la salvación no es por obras, sino por la fe. ¿Tendrá usted la fe que Abraham tuvo? ¿Le creerá a Dios? ¿O seguirá confiando en su ascendencia según la carne, en sus buenas obras, como si éstas valieran algo delante de Dios en cuanto a la salvación? ¿Tendrá usted la fe de Abraham? ¿Le creerá a Dios o creerá algo diferente? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.